desde la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, para todas y todos los vecinos de la demarcación y para toda la ciudad. Esto es Futurama TV. Ahí tenemos material, hay poetas y de mucha calidad. ¿Qué poeta? ¿De qué poeta? Hola, ¿cómo están? Su servidor Anuar Bojalil, del programa La Pluma en la Mano, de una manera diferente, una manera nueva, fresca de abordar la literatura. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. No dejen de vernos, por supuesto, por Futurama TV. A continuación, enriqueciéndonos de cultura popular con Enrique Guerrero e Hijo. Hola, bienvenidos a su programa Enriqueciéndonos de Cultura Popular de Futurama TV. Yo soy Enrique Guerrero y como siempre en compañía Enrique Guerrero. Hoy veremos el tema de la televisión de los años 80. Así es, para continuar con estos programas que habíamos visto en la televisión, vimos los 60, vimos los 70 y ya es momento de entrar en los gloriosos años 80. Ok, bueno, en los 80 el mundo era una olla de presión a punto de estallar. Había cambios políticos como el gobierno de Ronald Reagan, la caída del muro de Berlín, la explosión del Challenger, muy importante, muy raro, ¿no? O situaciones muy delicadas como la histeria generada por el SIDA, que también se vio en los años 80. Bueno, la pandemia del SIDA tal cual. Claro. Y por otro lado vimos el reinado de Michael Jackson y de Madonna. ¿Sí? En México también tuvimos nuestras cosas, sí, la banca era nacionalizada, hubo grandes devaluaciones en los años 80 que motivó a la economía a grandes problemas y nos definieron como un país en crisis, que hasta la fecha, híjole, siempre hemos estado en crisis, ¿no? Como que ya tenemos muchas generaciones acostumbradas a la crisis. Sí, también fue época de, por ejemplo, que nació el primer panda en México en cautiverio, el famoso Towí, que Así fue es. todo un gran suceso, estar viéndolo de eso. Ahí en Chapultepec. Y también nos tocó, híjole, catástrofes muy grandes como la del 19 de septiembre del terremoto, que también nos marcó totalmente, y un año antes la explosión de San Juanico. Uh-huh. Entonces, todo se conjugó, ¿no? O sea, fue un año muy, muy movido, con muchas cosas. Una década muy... Sí, claro, una década muy... particular. Ajá. Bueno, con referente ya metiéndonos a la televisión, en 1985 el Instituto Mexicano de la Televisión se reestructuró y adopta el nombre de Imevisión, ¿sí? Lo cual ya se metieron un poco más a la televisión comercial. Y ya con con canal el 13 y la red nacional 7 fueron los canales de Imevisión. Otra cosa importante que vino a la televisión es se colocaron en órbita los dos primeros satélites mexicanos, que es el Morelos 1 y el Morelos 2. Esto fue en 1985. ¿Sí? Entonces ya no dependíamos de otros satélites, sino ya tenemos nuestros propios satélites y la señal se le rentaba a 22 países de Latinoamérica. O sea, como que fue un paso muy grande. Posteriormente, años después, vinieron el Solidaridad 1 y Solidaridad 2, que ya fueron otros satélites ya más para acá, ¿no? Ajá. Ajá. Obvio, era ya una parte de la tecnología, habíamos dado el gran paso a la tecnología. Sí. Efectivamente. Ajá. En México, pues comenzaba la televisión de paga. De hecho, la televisión de paga desde los fines de los 60, Cablevisión existía como tal, pero nomás eran una, dos, tres colonias. Pero fíjense, desde los 60, fines de los 60. Pero en los 80 ya fue el gran boom, porque ya Cablevisión ya se expandió casi a toda la ciudad y ya estuvo en todos lados. Igual llegó otro competidor que era MBS Multivisión. Entonces, ya con la competencia ya llegó a más gente y ya fue más accesible y ya todo el mundo ya contaba con cable.
Asimismo, también una cosa que nos vino a afectar un poco el sentido de ver la televisión fue las videocaseteras, que también en ese año totalmente explotaron, ¿no? Ujú. Porque ya era una forma de ver diferente la televisión. Y el cine. Y el cine, o sea, vino a modificarnos mucho. Ok. Con referente a los programas de televisión, ya había varios programas que se vienen consolidando, que vienen de los años 70 y se consolidaron en los 80s y 90s. El caso es de Siempre en Domingo, el caso es de Chabelo, que tomaron parte muy importante ahí. Y también hubo programas nuevos, como programas de variedades. Hubo, por ejemplo, un programa muy famoso que se llamaba Noche a Noche en 1980 con Verónica Castro, que fue su primera vez que hizo un programa de variedad de Verónica Castro, muy agradable, muy exitoso, porque tenía un artista y lo tenía hasta 3, 4, 5 horas dedicados a la entrevista y a que el artista cantara. Entonces era un programa muy bueno, muy padre, ¿sí? Ella después dejó este programa y se lo encargaron a Talina Fernández, después a Daniela Romo. Obvio no fue lo mismo. No. ¿Sí? Después tenemos esa época, también salió el programa en vivo de Ricardo Rocha, que fue el programa que ya lo veíamos de 11 de la noche a 3 4 de la mañana. O sea, ya totalmente un programa para nocturnos en la madrugada, ¿sí? Con Ricardo Rocha. Igual era un poco cultural, pero tenía también mucha variedad. Iban artistas, iban cantantes, era muy, muy ameno. Y había un programa en el Canal 11 que se llamaba Buenos Días con Luis Carbajo, que fue el antecesor de este. De hecho, a ser honestos, Luis Carbajo comenzó con esta serie de programas, con ese programa de Buenos Días en Canal 11, que empezaba alrededor de las 11 de la noche, terminaba a 3 4 de la mañana. Ya después, pues digamos que le copió el concepto a Ricardo Rocha con ese programa de en vivo. Y después Luis Carbajo ya finalmente se vino Ricardo con Rocha. Ricardo Rocha a trabajar en vivo, pero realmente el pionero de esto fue Luis Carbajo, ¿sí? También teníamos programas como el estudio de Lola Beltrán, Ajá. que era un poco como Noches Tapatías que en anteriores existía. Ahí manejaban, Lola Beltrán tenía invitados, pero era por ocasión casi puro ranchero. Y muy, muy agradable, o sea, la señora Lola Beltrán muy simpática, este, muy buen programa, ¿sí? Después también teníamos un programa que se llamaba Alegrías de Mediodía. Este era del año 80 al 82. Aquí en este programa inició Lucerito. Ella salía en este programa. Ya después pasó a Chiquilladas, que después vamos a ver, pero realmente ella salió en este programa. Después Verónica Castro volvió a hacer otro programa, digamos que otra serie de Noche a Noche, pero ya se llamaba Mala Noche No, y este fue en 1988. Y era el mismo concepto. O sea, un artista, 11 de la noche, y acabar 3 4 de la mañana. Hubo me acuerdo el de Juan Gabriel, acabó a las 7 de la mañana, empezó a las 12 de la noche y acabó a las 7 de la mañana. O sea, era la ventaja que tenían libre el tiempo. Si el programa daba para más, Se se alargaban. alargaban, o sea, no había bronca, ¿sí? Y era muy, muy buenos programas. Esos eran con respecto a los programas de variedades. Había programas cómicos, como les decía, que otro de los que se consolidó fue, más bien se consolidó, acabó en 1980 fue el Chavo. ¿Sí? El 1 de enero de 1980 fue el último capítulo Del del Chavo. Chavo. O sea, Aunque siguió porque lo sí, siguieron bueno, repitiendo hasta apenas, ¿no? hasta Hasta hace unos meses. sí, Pero técnicamente el Chavo murió con la década. así es, en 1980. ¿Sí? Otro que se consolidó fue la Carabina de Ambrosio, que fue del 78 al 87. Pero yo creo que ahí sí las mejores épocas fue 78, 79, 80. Empezó a decaer porque cambiaron conductores. Recuerden que empezó César Costa, y Hugo Alberto Castro, ahí va todo bien. Después entró Fito Girón, Paco Stanley, y volvió a regresar César Costa, pero ya vino a menos. Las mejores épocas, digamos que de esta década sería el 82, 83, 80, 81 y 82, que se estuvo muy consolidado. Otro programa que se salió muy importante en 1984, Anabel.
con Anabel Ferreira, un programa cómico, pero como que un poco, un humor diferente. No era el clásico pastelazo, ¿no? O sea, Sí, era como un poquitito más pensado sí, y un poquitito más adulto, pero así es. poquitito así Sí, de sí, no, nada. pues sí, luego sí caían en ciertas cosas, pero vaya, era diferente. Ahí, entre otros, Anabel Ferreira era la principal, pero también estaba El Derbez. Eugenio Derbez, Carlos Ignacio, ¿sí? Varios actores que eran cómicos que poco a poco fueron. Sí, fue un semillero ahí, sin Ujú, querer, Anabel. ajá. Y otro programa importante de cómico, digamos cómico de variedad, era en 1982, No Empujen con Raúl Astor. Recuerden que ya traía La Cosquilla, Sábados Espectacular, ya tenía varios tipos, antes programas de este tipo. Y No Empujen, pues digamos que vino a ser el colofón de la carrera de Raúl Astor, porque recuerden que había hecho Topollillo en los 70s y el programa era muy padre con grandes cómicos como Héctor Suárez, con actrices como Elizabeth Aguilar, como Felicia Mercado, unas chicas muy, muy guapas que eran importantes en el programa, ¿sí? Hubo también programas muy, como que no muy importantes, pero luego es bueno mencionarlos, debo mencionar uno, La Matraca, con Aida Pierce y Charlie Valentino en 1981. Y duraron 2, 3 años, pero la verdad el programa no dio el estirón. Ahorita tú preguntas, ¿te acuerdas de La Matraca? No, Y pues yo no. no. Otro programa que fue muy importante, semillero de muchos artistas, fue Chiquilladas. Chiquilladas se hizo de 1982 a 1989, obvio con Carlitos Espejel, con Lucerito, Ginny Hodman, Alejandro Escajadillo, que ahora es Alex Inte, Anaí. ajá, y varios artistas, pero en ella fue en la última época. Bueno, pero salió. Sí, pero ahí digamos estamos hablando aquí de los originales. Pituca y Petaca y importantes, semillero de muchos este cantantes, ¿no? Como Alex Inte, como Lucero, que a la fecha sigue, ¿no? Ujú. Y este fue de 1982 a 1989. Otro programa que fue muy importante fue Cachún Cachún Rara. Este fue de 1981 a 1987. Este es un programa que de Luis de Llano y con Julisa intentaron hacer una especie como de vaselina, que estaba muy de moda, con jóvenes de Y, prepa y que ellos llevaban. y que ellos llevaban. Pero les dio ya más la idea de pasarlo a la época actual, sino ya no de vaselina. Siguieron con lo de la prepa y todo, y la verdad que fue un gran programa. Salieron unos personajes que a la fecha son inolvidables, como Lenguardo, el Jagger, Petunia, Nina, Calixto, que es Chicho, la maestra Godzilla, que era Marta Zabaleta, Pepe Celaya, que era como el anunciador, que era hermano del Sergio Ramos del Comanche. Y fue muy, 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 hizo época, ¿no? O sea, se veía mucho. Y ahí salieron, híjole, muchos artistas, muchos actores en este programa. El caso de Anabel, Eugenio Derbez, está Viridiana la Triste, híjole, muchos pasaron por ahí, ¿sí? Después tenemos otro programa cómico que fue muy, muy importante. En la primera temporada, que fue de 1986 a 1987, que nos pasa con Héctor Suárez, ¿sí? Ella venía de hacer, por ejemplo, No Empujen, La Cosquilla, todo eso con Raúl Astor, pero aquí ya dio el paso a él dirigir, él hacer su programa y creó unos personajes que a la fecha nos acordamos de ellos, ¿no? Como el caso de Flanagan, el Noay, Doña Zoila, Don Rigoletto, que es el señor clásico de Camarones de la Jusco y Chicharrón de Puerco y Puerca y todo eso, el Destroyer, unos personajes que a la fecha todo el mundo conoce. Digamos que esos fueron los programas cómicos de los años 80. Vamos a una cápsula y ahorita regresamos. Programas de variedades nocturnos. Con Verónica Castro, Noche a Noche de 1980 y Mala Noche No de 1988.
Buenos días, programa de Luis Carbajo en Canal 11, precursor de los programas de variedad para noctámbulos. En vivo con Ricardo Rocha. Programas cómicos como lo son Chiquilladas, Anabel y Cachún Cachún Ra Ra. Continuamos con programas cómicos, como es No Empujen con Raúl Astor y su elenco, y ¿Qué nos pasa? Con el genial Héctor Suárez y todos sus personajes originales. Estos son los programas infantiles creados por Silvia Roche, como son Odisea Burbujas y El Tesoro del Saber. Estos son algunos de los programas juveniles de los ochentas, como XETU con René Casados y Estrellas de los ochentas con Marcos Valdés y Gloria Calzada. En los ochentas también se dieron una serie de programas culturales con los intelectuales de moda, como es el caso de Octavio Paz y Juan José Arriola. Bien, regresamos de la cápsula. ¿Qué les pareció? Bueno, continuamos con programas. Ahora vamos con los programas infantiles de la televisión mexicana de los ochentas. Y yo creo que el más importante fue Odisea Burbujas. Así es. Sí, este programa fue creado por Silvia Roche y Ajá. dirigida por Enrique Segoviano, que recuerden, Enrique Segoviano estaba muy ligado con el Chavo, con Chespirito. Y aquí hicieron este como experimento que creo que resultó. Eran unas botargas, 4 botargas, Pistachón Zigzag, Mafafa Musguito, Ajá, Patas Patas Verdes Verdes y Mimoso Ratón, y el ¿no? profesor Y el profesor Memelowski que los dirigía, y la contraparte era el Ecoloco. el Ecoloco, ¿no? Que tenía el mugre móvil y cosas de ese tipo, ¿no? Ajá, Todo y lo tenía negativo y lo feo de la contaminación y la basura era su ay, su concepto del ecoloco, que era la parte, digamos, para los niños, la parte oscura, la parte no buena, ¿no? Y pues los otros eran los muchachos buenos, ¿no? sí, y cada uno tenía su su oficio, ¿no? Su Sí, profesión. dentro del periodismo todos. Ah, exactamente, porque esta Mafafa era fotoperiodista, el Pistachón era reportero y así, bien padre. Sí, sí, muy, muy interesante. Ese duró del 79 al 84. Y sacaron inclusive discos, y hay discos que a la fecha las canciones vienen sonando, ¿no? Y algo muy curioso y muy tétrico es de que la asociación del Ecoloco era el SIDA, Contaminadores y Destructores Anónimos, algo así se Ajá, llamaba. claro. Sí, ¿y cómo se llamaba el periódico del Pistachón Zigzag? Ay, y el No, abejorro, el mosquito cachetón. el abejorro cachetón más bien. No, el mosquito cachetón, ¿no? Pues, quién Bueno, sabe, pero por ahí eran iba. ingeniosos. Eran muy, muy ingeniosos y tenían su túnel del tiempo. Y No, su canciones, tobogán del tiempo. canciones que las escribía la misma señora, Silvia ¿no? Roche, sí, muy Silvia Roche. talentosa. Este, y estaba, era un programa muy entretenido, que la verdad que hasta los grandes los veían, ¿no? Ellos duraron hasta el 84, pero decidieron cambiar el programa por otro, los mismos creadores que Silvia Roche, igual con dirección de Enrique Segoviano, que se llamaba El Tesoro del Saber, que ese fue del 84 al 87, y ese era en una granja mezclando personajes con títeres, con puppets, con muñequitos. Ujú. Entre ellos estaba María Elisa Delgado, varios actores que eran, después resultaron en ciertos programas, ¿no? Pero era muy, muy, muy padre, pero como que ya no era lo mismo que decía Burbujas. O sea, trataron de hacer
otro programa, Pero pero Tomás también hay algunas canciones que se quedaron como dentro de la imaginaria. sí, sí, claro. Y yo creo que hasta no estaría mal que repitieran los programas ahorita. Yo creo que los no estarían tan alejados, o yo creo que sí, a los chicos de hoy, a los niños sí les llamaría Y la sobre atención. todo ahorita que es teleeducación lo que tenemos, Sí, por el claro. contexto. Sí, sí. Sí, es lo que trataron de hacer un poco de, no es la diversión con un poquito de educación. Poquito, pero sí, porque recordé, cuando viajaban en el tobogán del tiempo iban a Roma, iban a, Mm. así, cosas muy chistosas y la verdad, pues, estaba bien, ¿no? O sea, era buen programa. Sí. Bueno, estamos tomando solo ejemplos de algunos, porque obvio había más, ¿no? Claro. Pero digamos los más, creemos que son más populares. Después, un gran nicho de mercado fue los programas juveniles en los ochentas, pero completamente. Recuerden Y que, en general, o sea, ajá, porque en Estados Unidos fue cuando se creó MTV en los 80s y ya es sí, como que encontraron un mercado en el adolescente, en el chavo, claro, que antes era o niño o ya señor, ya adulto, ¿no? O que sea ajá, adulto joven, pero adulto. sí. Y aquí en México se dio también, en Latinoamérica se dio muy en especial porque recuerden que fue el boom de grupos juveniles, el caso de Menudo, Chamos, Parchís, Timbiriche. Que los únicos que ahí nos interesarían por la temática del programa es Timbiriche. Timbiriche, aunque los otros no son ajenos, porque bien que mal colaboraron para la cultura popular viniendo de afuera, Bueno, sí, claro, aquí en ¿no? México, ¿no? O sea, A Menudo que fue un gran suceso, o este sea, país era una ventana grande, ¿no? En la industria claro, musical y sí, menudo los conciertos en el Azteca y no, las llegadas eran, o sea, yo creo que son de los artistas que más gente, en este caso muchachas y unos que otros muchachos, y estaban pero enloquecidos y cuando llegaban eran tumultos en el aeropuerto y en serio que yo creo que cualquier otro artista internacional los hubiera envidiado del el arrastre que tenían del público juvenil, ¿no? Y obvio Timbiriche que a la fecha van tumbos y todo, ¿no? Pero sí, pero también es muy curioso porque, o sea, menudo fue juvenil, ujú, y Parchís fue infantil infantil y Timbiriche fue los dos, o sea, fue hubo una evolucionando. transición, una evolución Sí, sí. Sí, nomás recordándoles que Menudo fue del 77 al 80 el boom y y de eran ahí, puertorriqueños. de ahí, Chamos fue del 80 al 97, varias etapas también tuvieron, eran venezolanos. Parchís fue del 79 al 85 y eran españoles. Y Timbiriche fue del 1982 oficialmente a 1999, aunque como repetimos, todavía andan por ahí. Y ese sí eran mexicanos totalmente, ¿no? y también Entonces, hubo semillero ahí de muchos artistas, ¿no? De claro, menudo salió Ricky Martin, de menudo. sí, de menudo, de Timbiriche, pues todo quien, ya sabemos, ¿no? Paulina Ujú. Rubio, Eric Rubín, Ben Ibarra, etcétera. Paulina Rubio, Thalía. Talía, es bueno, sí, es que me fui de los primeros. Ajá, Talía, lo está ahí el digamos que, Capetillo y ajá, Bibi. sí, sí, claro. Y había otros grupos, yo me acuerdo que había uno que se llamaban Los Chicos también de Puerto Rico, de ahí salió Yo Chayanne. Chayanne, sí, claro. Entonces, como que el boom era, y la televisión no podía estar, El papá de medio México, Chayanne. la televisión no podía estar ajena a estos sucesos. Entonces tenía programas, por ejemplo, yo creo que el más famoso se llamaba X de Tú, con René Casados y Erika Buenfil en un inicio. Después, René Casados siempre estuvo, pero la conductora 2, 3 años y estuvieron cambiando conductores que la verdad no me acuerdo sus nombres, ¿sí? Y este fue del 82 al 87. Y era un programa donde hacían dinámicas de concursos con puros jóvenes, iban artistas del momento, salía diario a las 7 8 de la noche. Entonces, pues sí tenía mucho rating, mucha gente. Otro de los programas de los 80 fue Estrellas de los 80, con Marcos Valdés y Gloria Calzada, que era el mismo concepto sin dinámica, sino entrevistar y tener los artistas de moda, ¿no? Y era también salía los sábados a las 4:30 de la tarde, Estrellas de los 80. Ese también, híjole, duró varios años, ¿sí? Y también se presentaban en los más importantes. Había otro como Video Éxitos, que también era con Gloria Calzada, del 85 al 88, aunque también estuvo Andrea Legarreta y Angélica Rivero, también fueron conductoras de ese programa de Video Éxitos, ¿sí? Y como decíamos, estábamos
en el boom y sobre todo también que se inició MTV, ¿sí? Sí, bueno, no me acuerdo en qué año, pero Sí, aquí lo tengo. En el fue 81. en el B, pues sí, Ujú. con Video Kill the Radio Que, Star. exactamente, que fue el nuevo concepto de videos musicales. O sea, se les ocurrió a ellos tener musicales y obligaron a todos los cantantes a que cualquier canción que grabaran tenían que sacar un video musical, si no estaban fuera de... Sí, fue la época de oro del videoclip y aquí en México también se dieron todos los, cualquier artista ya hacía su videoclip, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? Cuando Caliente el Sol o las Flans, ¿no? En Bazar, que se fueron a Puerto Vallarta, no sé dónde. O sea, ya era como un bonus que Le tenían. dieron otro sentido a la música, Ujú. porque ya era el que si querías sacar una canción tenías que hacer tu videoclip. Y después todavía le dieron otro sentido con el Unplugged, o sea que Sí, bueno, sí, pero eso ya fue en ya fue más noventas. después, ¿no? O sea, pero así como dijimos de los grupos infantiles y eso, también, como dijiste, no podemos olvidar a Luis Miguel, 1982. Y él salió desde un inicio y fue, ¡fum! Que él también, pues evolucionó, ¿no? De infantil a juvenil, allá, Hasta señor iba a ser abuelito hasta, ajá, seguramente. sí, de All These Goodies, algo así. Ajá. Y las Flans, que fue del 85 al 90, pero también en el 85 se presentaron como Luis Miguel y todos en Siempre en Domingo y recuerden que Siempre en Domingo era la plataforma para hacer las superestrellas o mandarlas por allá. Y en este caso, pues Luis Miguel, en la primer programa que tuvo del 82, completamente fue aceptado, fue un suceso y de ahí para real, o sea, siempre ya fue Luis Miguel. Y las Flans también desde un inicio, desde el momento que se vieron por primera vez, le gustó a la gente. También recuerda que estaban las Pandora y ciertos grupos, ¿no? Que es muy difícil recordar porque hay Sí, muchos. ¿no? Fandango y cosas así. Ajá. Otra cuestión que fue muy importante, que no lo vamos a tratar ahorita porque le vamos a dedicar un programa, fue el rock en tu idioma, Ujú. que explotó en los 80s. Nomás decirles que fue un concepto, una campaña básicamente primero fue de una disquera de MG Ariola y que vinieron muchos grupos de España que venían con lo de la movida La española, movida madrileña, ajá, pero también de Argentina, de Argentina y de México. que en ambos casos venían de los dos países de una dictadura, entonces su boom cultural fue mucho mayor. ¿Ok? Pero ese va a ser un programa especial, por eso no, nomás los mencionamos así de Ujú. pasadita, pero Y lógicamente nos vamos a concentrar en los grupos mexicanos. claro. Sí, pero por ejemplo, No, cabe recordar a Mateos, a Miguel Mateos, a Cerati, a sí, bueno, Soda Stereo, Soda Stereo, los de Enanitos Verdes, bueno, Charly híjole, García, güey. son muchos que van a tener su... Vamos a hacer el programa cuando estamos en las etapas del rock y ya nos va a tocar hablar de ellos. Eso fue, pues, Sobre todo que ya lo dejamos muy atrás, ¿no? Esos, ya desde el movimiento rupestre, ya claro, no hemos tocado el rock. que seguía prácticamente el rock en tu idioma, ¿no? Fue casi a la par incluso. Ajá. Y entonces como se dieron cuenta, el nicho de lo juvenil, de lo infantil, estaba, yo creo que como ninguna década, ¿eh? Fue muy, muy importante. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver otra cápsula de los programas de los 80s y ahorita regresamos. Estas son algunas de las telenovelas de los años 80, como son El derecho de nacer con Verónica Castro y Humberto Zurita, El maleficio con Ernesto Alonso, O tú o nadie, protagonizadas por Lucía Méndez y Andrés García, y De pura sangre, con Humberto Zurita, Christian Bach y Enrique Álvarez Félix. Continuando con las telenovelas de los años 80, Cuna de Lobos con María Rubio y Gonzalo Vega, Diana Bracho, entre otros muchos actores. El retorno de Diana Salazar con Lucía Méndez. Rosa Salvaje con Verónica Castro y Guillermo Capetillo. En 1982 se realizó el primer festival Juguemos a Cantar, donde salieron en primer lugar Lorenzo Antonio y sus hermanas, Katy, en segundo lugar,
y Juanito Farías, tercer lugar. Aquí vemos a los participantes de Cantaré Cantarás, el We Are the World latino, entre los que están Julio Iglesias, Pedro Vargas, Lucía Méndez, José Luis Rodríguez el Puma, Cantinflas, Vicente Fernández, Roberto Carlos, Lupita D'Alessio, entre otros. En los años 80 aún continuaban trabajando estos comentaristas deportivos legendarios, como es el caso de Jorge Sonia Alarcón, Pedro el Mago Septién, Antonio Andere, el gran Fernando Marcos y Ángel Fernández. Aquí tenemos una pequeña muestra de dos de las series extranjeras más exitosas en nuestro país, Alf y Blanco y Negro. Bueno, ¿qué les pareció esta cápsula? Continuamos. Otra parte importante de los 80s como de los 70s y todos los años fueron los noticieros. Y incluso actualmente, porque podrían decir las televisoras mexicanas de tele abierta que pues del streaming, internet, televisión por cable los está comiendo, excepto en los noticieros. Ahí sí no hay, no sé si no lo han intentado Sí, o no les interesa, pero no hay noticieros en estas plataformas. Solamente, bueno, tele por cable sí, y lógicamente en TV abierta. Sí, hubo intentos, ahorita vamos a ver. Pues obviamente el noticiero que seguía permeando en todas las décadas de 70, 80, 90 fue 24 horas con Jacobo Zabludowski. Sí, ese duró como tal el concepto del 70 al 98. Y ahí obviamente pues el estreno de Jacobo Zabludowski, muy importante porque, híjole, es cuando teníamos a los gobiernos represores, él era parte importante de esa situación, ¿sí? Y ahí salieron personajes importantes como Joaquín López Dóriga, Lolita Ayala. En los deportes como que fue muy selectivo, tuvo etapas 24 horas con los de que manejaban deportes. Primero fue Jorge Berry, duró muchos años. Después fue Fernando Schwartz, duró también, híjole, muchos años. Después fue Heriberto Murrieta, el joven Murrieta, que también duró muchos años. Que ya de joven nada más tiene el nombre. Y terminó con Burak. O sea, si se fijan, del 70 al 98, casi 30 años, nada más tuvieron a Berry, a Schwartz, a Murrieta y a Burak. O sea, 4 de deportes. Ahí sí fueron muy constantes, ¿no? Y sí. Bueno, lo que me decías de lo de los noticieros, en el 1 de septiembre del 88 nació el sistema de noticias ECO, que fue un plan muy ambicioso de Televisa de tener una cadena de noticias en español para todo el mundo, ¿sí? Comandada por Jacobo Zabludowski, con base en Miami. Y sí, eran noticias a todas horas, las 24 horas, así como algunas como CNN y eso que tienen 24 horas, hora tras hora, haya noticias o no haya, se las inventan. Sí, las repiten. Las repiten, así era ECO. Y hubo mucha gente importante, estaba Ricardo Rocha, Fernando Alcalá, Talina Fernández, todos los que estaban disponibles ahí tenían que trabajar en ECO. Sí, la base en Miami, pero transmitían también, o sea, de hecho lo hacían la principal aquí en la ciudad. Chapultepec, me imagino. Ajá, y fue un plan muy, muy ambicioso porque llegamos a tener una cadena internacional de noticias en español, cosa que, salvo Globo de Brasil, pero es en portugués, no ha habido una cadena tan importante como ECO de Televisa México. Y pues no resultó y tuvieron que cerrarla, ¿sí? Bueno, también había programas de concursos como Caras y Gestos con Talina Fernández. Dije, ahí hay que hacer la observación que Talina Fernández tuvo mucha presencia en la televisión en los años 80. Mucha. Desde los 70s. Y todavía ahí anda la señora. Sí, había también otro que se llama Club de la Televisión Copa Stanley, la hora del gane de Kipi Casado. Pues eso no hay mucho que decir, eran concursos que iban haciendo, ¿sí? También en los 80s Televisa
incursionó mucho en los programas culturales. El caso de Conversaciones con Octavio Paz del 84, que lo pasaban diario. La verdad es que, hijo, tenías que tener muchas ganas de la cultura porque eran aburridísimos, a más no decir, sobre todo los de Octavio Paz, o Y sea, luego con ese señor, ajá. hay que ingarse. Y había otro de Vida y Voz con Juan José Arriola, que también lo trataron de culturizar, o sea, la televisión. Y recuerden que en ese tiempo Octavio Paz era el intelectual de moda, o sea, Sí, pues sí, era el intelectual del sistema para empezar. del sistema, y ahí le aprendió el Krause, que era Su como pupilo y su wannabe. pupilo, ¿sí? También había programas, digamos que no así con intelectuales, pero metidos a la cultura, como el caso de Para Gente Grande con Ricardo Rocha, que fue en el 85. Pues él salía los domingos a las 2, 3 de la tarde, antes de Siempre en Domingo. Y era muy, o sea, la verdad que estaba bueno, como que era la cultura como más apta para todos, no así tan elevada como con Octavio Paz. Y ahí yo recuerdo, por ejemplo, Adela Micha hizo sus presentaciones primero ahí para gente grande. ¿Sí? Bueno, y otra cuestión muy importante de la televisión mexicana fueron las telenovelas. Cuando México era potencia en telenovelas y se exportaban. Ahorita, por desgracia, es al revés. Están trayendo novelas de Turquía, de Venezuela, de todos lados, y creo que México ya no exporta nada. Y les vamos a mencionar de los 80 algunas novelas para que se vean, o sea, el tamaño de la magnitud de las telenovelas de México. Empezamos con Colorina con Lucía Méndez en el 80. ¿Sí? Ya como ya bien consagrada Lucía Méndez, ya con una novela Colorina. Después, con Verónica Castro, El Derecho de Nacer, como 20 vez que le hacían El Derecho de Nacer, pero quedó muy bien. Con Verónica Castro en el 81, con Ignacio López Tarso como el papá, con Humberto Zurita como el hijo, Laura Flores como la muchacha, Que muchos la bella. de los memes de ahorita son de esa novela. Uh-huh. Que básicamente la gente recuerda el Tesorito ahí gritando y diciendo, haciendo cosas, es de ahí. Sí, El Derecho de Nacer, de una novela cubana de Félix Becañet que se deshizo desde los 40, 50, 60 y aquí en el 81 no fue la excepción, la volvieron a hacer. Muy bien hecha, por cierto. Después tenemos El Maleficio con Ernesto Alonso, que fue una telenovela que causó época, paraba a la gente, ¿no? Y los tenía todos así bien espantados y yo creo que su obra maestra de Ernesto Alonso de novelas. De novelas. De novelas. Que era el señor telenovela. El señor ¿no? telenovela, El Maleficio con Ernesto Alonso en el 83. Después, estamos yendo por orden cronológico. De Pura Sangre con Christian Bach y Humberto Zurita en 1985. Una novela muy interesante, muy buena. Hecha en San Miguel de Allende, Guanajuato. Con muy buena. Y dos de los más grandes actores de su generación. Y yo creo que no sé si hayan trabajado en otra novela juntos, no lo sé, pero esta hicieron un muy buen papel y quedaron los dos Y muy bien. Tanta química que Se casaron. se casaron. ¿No? Por cierto, eso murió Christian Bach, ¿no? Falleció. Después, el año 85, tenemos una novela que, híjole, paralizó México. Tuvo Nadie, con Lucía Méndez y Andrés García. Filmada en Acapulco. No, o sea, una novela así con un toque internacional, ¿no? Uh-huh. Y con unas enormes mansiones de Acapulco, con Andrés García, que pues, era el galán, digamos que un poco ya maduro, pero era el galán de México. Y Lucía Méndez, que era, pues... Lucía Méndez. Era Lucía Méndez, ¿no? Inclusive la canción el tema de esa novela, la cantó Lucía Méndez, se llama Corazón de Piedra. Fue también un exitazo. Uy, sí. Y también en esa época la mayoría, o por lo menos, bueno, sí, la mayoría de las protagonistas cantaban sus propios temas de telenovela. Sí. Eso que se perdió ya después. Fíjese ya cuántas llevamos, o sea, llevamos en el 85, en el 86, Cuna de Lobos, con María Rubio, como Catalina Krill, que también hizo época, y a la fecha esa novela, hay memes ahí. Todo el mundo recuerda esa novela. La acaban de hacer otra vez. Les quedó feíta, ¿verdad? Pero, o sea,
Todavía la rescataron. Pero fue un precedente esta novela, o sea, Sí, porque no sé si fuera la primera vez, yo supongo que no, pero sí es un sí, gran era la primera ejemplo de vez, era la que el original. villano se comía la telenovela. Sí, claro. O sea, ya pasaban a segundo plano los protagonistas, que era Sí, Diana Bracho y no me acuerdo quién más. Gonzalo Vega. Gonzalo, o sea, nada más. Y aún así Ujú. la que brilló y la que todo el mundo recuerda ahí es María Rubio. María Rubio, que también ya falleció, como Catalina Krill. Ok. Spoiler, no era tuerto, nada más estaba haciendo. Bueno, otra que en el 87, híjole, también pegó muy duro, Rosa Salvaje con Verónica Castro. Que la acaban de... Hay un canal en televisión por cable de telenovelas y la acaban de poner otra vez, por cierto. Ajá, sí, Y me entero porque Verónica Castro lo tuitea, no creen que... porque la ves, ¿no? Ajá. Pero, y bueno, y en esa década podemos mencionar en el 88 otra de Lucía Méndez, El de extraño retorno de Diana Salazar, que Ay, fue una novela media rara porque era como en pasado, como en sí, presente, era en la como época de virreinal, espantos, o sea, ajá, en la época que, o sea, queriendo lo colonial. hubiéramos metido en en el programa de terror, nada más porque era cine, Sí, sí, sí. porque era como Carrie, que se... Por cierto, lo cantaba Verónica Castro, un tema de Juan Lucía Gabriel. Méndez, Digo, Lucía Méndez, con tema de Juan Gabriel. ajá, un alma en pena. Ajá. Entonces era como muy rara. Y si la ven, o sea, no demerita para la época y para lo que es, no demeritan los efectos. Sí. Así que esos pupilentes de Lucía Méndez que parecía Amarillos, el ¿no? místico y así, pero está muy padre. Sí. Entonces, fueron por mencionar 8 novelas. Que las 8, todas fueron de exportación. Y Todas. claro, y faltaron las de Daniela Romo Sí, sí, y... no, no, es que las de esta Ana Martín de Pecado de Yuki, Ajá. en fin, muchas, pero vaya, estas, seleccionamos estas 8. Después también tuvimos eventos especiales. El Festival Loti ya venía menos. La gran época del Loti fue de los 70s. En el 80 se siguió, pero como que ya no era lo mismo, ¿no? Sin embargo, hicieron varias cosas. Hicieron un concurso en el 82 que se llama Juguemos a Cantar, primer festival de Juguemos a Cantar, que fue un exitazo tremendo, porque fue un Comoti, pero de niños, aquí de México. Ujú. ¿Sí? Y salieron muchos personajes, y nomás les voy a mencionar los que quedaron los 3 primeros lugares. Vamos a jugar con Lorenzo Antonio y sus hermanas, que eran 4 niñitas, una chiquita, muy chiquita, con ahí brinque, brinque, baile, baile, que llamaba mucho la atención, ¿no? Esas quedaron en primer lugar. En segundo lugar quedaron una niña que se muy chiquita, que se llamaba Katy, con la risa de las vocales, que todo el mundo seguramente la recuerda, Sí. ¿no? Y en tercer lugar, la tragedia hecha canción para un niño. Caballo de palo con Juanito Farías. O Uy, sea, no, eso... No esa, saben lo que es sufrir si no han escuchado esa canción. sí, no, y ahí de plano sí nos la vendieron de que el niño sufrido, el niño pobrecito, sufrido, y no, no, pues todo el mundo, ay, sí, o sea, bien conmovidos con Juanito Farías, que lloraban Ajá. al parejo de él, ¿no? Sí, claro. Esos fueron digamos, los 3 primeros lugares, pero participó Lolita Cortés, que era una niña, participó Lucero, que no pintaron, pero ni aunque fuera Lucero y Lolita Cortés, Con no, la del Quijote, ¿no? el Ahorita Quijote. Cortés. Ah, qué padre. Y el primero, después hubo el segundo y el tercero, pero ya, o sea, el primero fue la sensación y fue el que a la fecha lo estamos recordando. Vamos a cantar. También otro evento que hicieron fue el Cantaré, Cantarás, la versión latina de We Are the World, Dios We Are mío. the Children, con Pedro Vargas, con Julio Iglesias, con Vicente Fernández, con Roberto Carlos, con todos los famosos de la época, hicieron el Cantaré Cantarás, ¿no? Hicieron su We Are the World. Inclusive vino los que hicieron Quincy Jones vino a supervisar esa grabación, o sea, porque él fue el que supervisó la Ujú. versión de We Are the World. Que recuerden que We Are the World fue lo que hicieron en la versión, digamos, internacional, con artistas de Estados Unidos y de Inglaterra. Sí, y era Que, para el de África y los ajá, niños. con Bob Geldof, que hizo un concierto que se hizo en Londres y en Nueva York, ¿no? El Simultáneamente, famoso Live Aid el Live Aid. de Queen, que es lo que más se recuerda de ahí. Ajá. Y entonces aquí en México trataron de hacer lo mismo con Cantaré Cantaras. Híjole. Pero bueno, hicieron su intento, ¿no? Recuerden que aparte de Televisa estaba Imevisión.
Salieron grandes conductores de Imevisión como Silvana Galván, Rosa María de Castro, Jorge Garralda, que a la fecha anda todavía por ahí, Javier Solórzano, que ya ha andado en otras televisoras, y obvio José Ramón Fernández con su equipo, ¿no? También anda por ahí, ¿verdad? Fueron muy importantes en la televisión, ¿sí? Hablando de deportes, yo siento que los 80 fue muy, muy, muy importante en cronistas deportivos porque les tocó a la vieja guardia y los que estaban iniciando, estuvieron trabajando juntos. De la vieja guardia, pues tenemos, híjole, gente como Jorge Sonia Alarcón, que venían desde toda la vida, lo mismo que Pedro el Mago Septién, transmitiendo Pedro el Mago Septién, béisbol, Jorge Sonia Alarcón, béisbol y box, y también estaba Toño Andere, que era una eminencia, ese era de box, le tocó. Obvio de fútbol, don Fernando Marcos, que yo creo que es el cronista, y el locutor de fútbol, Ángel Fernández también. O sea, fíjense todos los que estuvieron ahí, y empezaban con los chavos nuevos como José Ramón Fernández, Raúl Orbañanos, los chavos, Fernando Schwartz, el joven Murrieta, Toño de Valdés, a Javier Alarcón. Ellos les tocó convivir con estos grandes monstruos de cronistas deportivos. Y ya ahorita ellos son los monstruos. Ajá, así es. Sí, pues ya son, todos los que mencionamos que eran los grandes monstruos, todos ya se murieron. Sí, claro. Sí, bueno, y ya nomás así de pasadita les vamos, también la televisión extranjera fue importante, les vamos a mencionar 2 programas de la década de los 80s. Uno fue ALF. Sí, que bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Que es de este extraterrestre que llega a vivir en los suburbios, que también es un poco de, así como los Monsters que platicamos, que era como de contar la vida del sueño americano, pero con la otra edad. Ajá. Lo mismo era Alf, o sea, en los 80 hubo como un revival de ese estilo. Sí, claro. Y otro también que fue muy famoso, Blanco y Negro, Different Strokes. Lo mismo, o sea, ya empezaban a meter pues minorías, en este caso gente afroamericana, o sea, era el niño, que no era un niño, pero el niño, un niño que protagonista. Era según de 9 años, que tenía como 18, ¿no? O sea, pero estaba tan chaparrito y tan que se la creías, ¿no? Que era el Arnold. Que por cierto ya se murió. Ah, sí, creo que sí. También. No, sí, ya se murió. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Gary Coleman. Gary Coleman, ya se murió. Una vida muy, híjole, muy accidentada, su vida. Pues terminó de policía, policía de velador. Vigilante, como se ve en Los Simpsons. De velador y se murió prematuramente. Y también la hermana, o sea, fue... O sea, como que... Incluso con Alf también, ya no nos da tiempo, pero también fue un elenco que sí sufrió después. Así es. Bueno, pues hijo, también nos podríamos seguir platicando mucho sobre los programas de los 80, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Sí, y pues no nos queda más que hacer las recomendaciones, que seguimos igual. Sí, en semáforo naranja con alerta, y pues hay que seguirnos cuidándonos, permanecer en casa lo mayor que podamos, y pues ya para salir, ¿no? Ya digo, ya estuvo bueno. Sí, ya ven que despunta esta enfermedad, dices, creo que ya vamos y no hay más. Y que ahorita con la influencia y todo eso, pues es un cóctel terrible, entonces mejor hay que cuidarnos, que brinque invierno y ya después vemos. Sí, sobre todo hay gente que todavía anda ya sin tapabocas y eso, o sea, mucha irresponsabilidad, ¿no? Deben de tener cuidado porque pues, la mayoría de chavos es asintomático, pero siempre hay un familiar que sí le pueden transmitir la enfermedad. Y por humanidad, ¿no? Y por respeto. Aunque no sea tu familiar, o sea. Sí, pero claro. bueno, quédense en casa. Quédense en casa. Bueno, no nos queda más que agradecer al Centro Cultural Futurama, a Futurama TV, a la operadora que hace Maroma y Teatro, Berenice Lomelí, con nosotros en los programas, a la directora de Cultura, Recreación y Deporte, a Rosalba Cruz López, y obvio al primer alcalde de Gustavo Madero, al doctor Francisco Chiguil Figueroa, que nos dan la oportunidad de estar aquí con ustedes, y a ustedes que nos ven y nos escuchan, pues muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana.
Esto es Futurama TV. Siempre es importante atender las medidas necesarias y que ustedes sepan que el gobierno pues aquí está trabajando. A nuestros vecinos, muchas gracias por su presencia. Cuídense mucho y nos volveremos a ver en los próximos días, semanas. Un abrazo sincero para todos ustedes. Por el día de hoy, para todas y todos los vecinos de la demarcación, te agradecemos tu presencia y te esperamos mañana Futurama TV.